Aupa, gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Un día más al canal donde, no sé vosotros, pero yo tengo la música muy alta. Pero bueno, nada, vamos a darle a esta segunda parte, a este segundo capítulo del Dragon Age Veilguard. No, ayer empezamos, hicimos directamente un poco más que el creador de personajes y un poco la misión inicial barra tutorial, ¿no? Donde conocimos a nuestro personaje, a los personajes que nos van a acompañar. Vale, y pues prácticamente justo lo dejamos en donde estamos ahora, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir. Ya vemos que Solas era un elfo de la antigüedad y que él fue el que creó el velo para encerrar a los reyes elfos de aquella época, que parece ser que eran bastante mala gente. Y no sé por qué... vale. No sé por qué se arrepiente de ese movimiento, quiere que vuelva el mundo antiguo, ¿no? Y quiere abrir el velo y demás. Y en ese proceso de abrir el velo y demás, pues nos interponemos. Vale, ataque rojo nos interponemos y la liamos más y parece ser que... me va a pegar un tirón un poco feo. Esta es la chica que estábamos buscando. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Balara Luther. Strife and Irilin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fenharel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Es comprensible. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Vale. ¿Y qué? ¿Se puede hacer algo? Seguro que sí, ¿no? Strife and Irilin said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really hope so. Well then, let's get going. No me va a caer muy bien esta, yo creo, ¿eh? Es un poco repelente, por decirlo de alguna manera. No me va a caer muy bien, yo creo. Pero bueno, pues eso, y que se escaparon unos dioses élficos y que parece ser que son un poco cabrones, un poco muy cabrones. But these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Vale, o sea que nos enfrentamos a espíritus, ¿no? Básicamente. Los cuales controlan las armaduras que nos vamos encontrando, eso sí. Vale, hay que subir ahí arriba. Vale. No es mundo abierto, ¿no? Pero dentro de... ¿Qué pasa? ¿Se me ha girado solo la cámara? ¿Qué hostias pasa aquí? Dentro de... Como que parece que desde el sitio donde están todos nuestros compañeros, ¿no? Que es como un...
tipo mítico sitio donde te reúnes con tus compañeros para hablar y tal, como un campamento, ¿no? Desde ahí vas saltando los diferentes mundos donde son las misiones. Y esto sí que es como medio mundo abierto, ¿no? Vale. Que por aquí no podemos venir ahora, ¿no? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. A ver, el juego gráficamente se ve bastante potente, ¿eh? Es decir que bastante fino gráficamente. No me gustan, ya dije ayer, el diseño de cómo están hechos los personajes en general, tanto enemigos como los personajes secundarios y el personaje principal. Me parece muy caricaturesco, muy cartoon el estilo gráfico. No creo que Dragon Age debiera ser así, pero todo lo demás, lo técnico, me parece bastante top, la verdad. Ya os dije que... Vale, técnica de la camarada, vale. Ya os dije que tiene rayos del más allá. A esta le vamos a meter rayos del más allá. Que el sistema de combate por turnos a mí no me entusiasma. Entiendo que a la gente... Bueno, es que en el Dragon Age Origins tampoco era por turnos en sí. No era un Baldur's Gate puro, ¿no? Era más rollo un sistema de combate como un diablo. Un diablo... Sí que tenías pausas tácticas. Podías hacer una pausa táctica y dirigiendo a todos los compañeros qué movimientos iba a hacer cada uno. Pero no era en sí un combate por turnos. Yo prefiero un combate de acción, ¿vale? Más en tiempo real, como esto. Aunque me da que va a ser un poco, se va a convertir un poco repetitivo. Tengo la sensación. Todos reventados. Es que somos unas máquinas. Puse para los marcadores de la misión actual. Vale, y si pulso para arriba, ¿qué? Ah, vale, me sale el marcador aquí en medio del mapa como si fuera tontito. Y eso es otra cosa de las que tengo miedo. Yo creo que... Bueno, a ver, perfecto, te falta I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Que me ha dado la sensación de que, o por lo que he oído, este juego lo han hecho también un poco para atraer a un nuevo público, ¿no? Por eso han usado ese sistema de combate, han cambiado un poco Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers mostly. Vale, un poco el estilo gráfico y demás. Pero me da miedo que también te traten como si fueras gilipollas, que te lo marquen todo muy así, que te lo den todo muy mascadito y que te lo den todo... Eso me da un poco más de miedo. No creo que sea un juego de From Software, desde luego, pero... Wait, is this? No, it can't be. Not here. ¿Qué le pasa a esta? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Vale, o sea que estamos en un sitio importante dentro de este bosque élfico. A ver, estas cosas creo que son cosas para coger, pero no, serán luciérnagas random. Vale. Pues nada, vamos a tirar. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal Sí, somewhere no, nearby. sí, ya se ve, te lo ponen aquí bien marcado. Bring it over here and slot it in. Venga, vale. And there we go. Easy. Vale. That's a great trick. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. Pues... Doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Apágalo. No, esto... trastea. Y ahora vendrán los malos, ¿no? Vale, sí, ataque. Eso ya nos ha pasado antes. Cuando se te pone roja la cabeza, ataque que no puedes esquivar. Cuando se te pone amarilla, ataque que le puedes hacer parry. Oh. Ah, todavía hay más por ahí arriba.
¿Puedes estar quieto, por favor? Vale, me la he comido con patatas. No, fuera, la tomamos por culo. Ah, tiro limpio. Aquí hay más. Pues nada, para arriba. Tengo pocas flechas. Esperamos a que se recargue un poco. Vale. Facilico. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Vale, pues para arriba. El combate no me parece muy dificultoso, habrá que verlo más adelante. Estamos al principio del juego, tampoco podemos sacar conclusiones, ¿eh? Bastante sencillo, espero que no se haga repetitivo, espero que puedas tener más habilidades y más movimientos, digamos. Que es lo que le da un poquito de vidilla al asunto, ¿no? Vale, vamos a curarnos, a pillar la cura esta. Hay que ir para allá arriba, que hay un centinela esperándonos, que por supuesto lo vamos a reventar, pero antes de eso vamos a echar un vistazo por aquí, que me da que vamos a ir ahí, a ver si sirve de algo, a ver si no hay una puta mierda. That ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgranon? Are you okay? You sound a little. Sí, puedes dejar de preguntar cosas, me estás poniendo nervioso. Just finding out that 3 of my gods are out there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Va a ser un poco cringe, me da a mí la sensación, un poco... I wonder how they died. Hemos encontrado el espíritu del archivo, el usurpador, no es obra del lobo terrible. Vale. Elganar. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive. A ver, somehow. ¿este qué quiere? ¿Movida? Venga. Ahí está, eso es lo que yo quería. Damn, another sentinel construct. We'll have to take it down. Además, reventado. Y ahora tenemos el parry, que cada vez que le hacemos un parry, hacemos un But contraataque, watch out. ¿sabes? Whenever you see one, there's more nearby. Vale, hemos subido de nivel. Vamos a ver el tema del nivel. Personaje era, ¿no? No, habilidades, perdón. ¿Cómo se subía? Ah, vale, aquí. El arco no lo voy a usar casi nada, yo creo, en el juego. Esto es como un ataque en caída. Esto es como robo. Vamos a esperar. No hay ninguno que me llame la atención, la verdad. Vale. Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact Vale, is? antes de entrar por esa I puerta. have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Ahora sí. Vamos a pillar el cristal este. Upa, epa. Cofrecito, que como no vamos a coger, esto no se puede. Mala pinta, ya sabía yo que cuando salió el polvo ese. Necrosis, ¿y eso cómo se quita? ¿Se quitará solo con el tiempo o qué? Espero, ¿no? No me voy a curar. Vale, sí, se quita solo con el tiempo. Vale. Ah, mira, curioso, si pasas por encima de una poción de vida y ya tienes todas las pociones de vida, si te puedes curar, se te cura automáticamente. Me gusta. Vale, aquí va a haber movidota. Manda una espada. Un momentín, quiero mirar mi espadita. Personaje. En el estoque, 36 de daño. Este tiene 53 de daño. Hostia. Vale, pues sí, ¿no? Me gusta. Sí, mejor. Hostia, 1, 2, 3, 4. ¿Se van a despertar o no?
Por ahora no, pero ahora según me acerque a la puerta... Bye. ¿Cómo era esto? Vale, ¿y esta qué puede hacer? Esta puede tirar daño mejorado y esta puede tirar los rayos de láser. About where we are. It's an armor. And I think I know what the artifact is. Ay, es que además vienen de uno en uno, van a venir, ¿eh? Ah, vale, no, aquí ya vienen dos. A ti te voy a meter. ¿Qué tengo yo? Venga. Podrían haber despertado por lo menos todos a la vez, ¿no? Para que fuera un poco más complicado. Venga, reventado. Fácil y sencillo, ¿no? Más o menos. One for us. ¿Y esto si lo rompo me da algo? Ah, sí me da oro. Joder, si lo llegas a ver antes. 6 de oro. Que será una mierda, ¿no? Pero bueno. O nada, en este caso. Vale, por aquí no podemos ir a ningún lado. Y de coña, ¿no? Pues nos vamos. Ahora. Vale. So, what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive spirit. What? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Oh. Curioso. Vale. Eso que aquí hay bichos raros, ¿no? Ah, engendros tenebrosos eran estos, ¿no? Míticos engendros tenebrosos, los Dragonades. Methalinast. Darkspawn. Muy cartoon, lo siento mucho. No me gustan nada el diseño de estos engendros tenebrosos, tío. Epa, epa, ¿cómo? Ya vale, ¿no? Vale, ahora sí, un parry bien hecho. No me gusta nada el diseño cartoon que me llevan encima, tío. Here. I never would have believed it. Until today. Los de los otros Dragon Age eran más... No sé cómo explicarlo. No sé cómo... Más oscuro, más miedo. Esos ojos rojos le sobran, esas garras como pintado de rojo me sobra. Muy Fortnite, ese estilo gráfico no me gusta. No me ha gustado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tampoco estoy aquí yo para... Sigo diciendo que el juego gráficamente y técnicamente es muy puntero. Ahora bien, el diseño de los personajes no creo que pegue con lo que hasta ahora era Dragon Age. En mi opinión. Luego habrá opiniones diferentes. Y si fuera fan aférrimo de la saga, también me molestaría este modo de combate. Pero como a mí el modo de combate de más de acción me gusta, pues no voy a poner pega, pero entiendo que lo pongan de pega. A ver tú, trastea. Venga. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the map Sí. dissipates. Venga, tira. We've got your back. Venga, ahora, trastea. Ya le he dicho, ¿no? Estamos tontos. Ah, vale, ahora. Sure, here we go. A ver, ¿qué van a aparecer? Espíritus, engendros tenebrosos. ¿Qué? Ah, engendros tenebrosos, venga. Y también echo de menos que se me marquen el mapa, tío, los enemigos. Y si vienen de uno en uno no son ningún problema, también te digo. Que por ahora me están viniendo de uno en uno, ¿sabes? Ya está, ¿no? Never seen darkspawn this deep into Arlothan Forest before.
far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. Sí, el And we'll diseño. stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central Y yo estoy temple. cogiendo un montón de cosas, pero no sé de qué sirve cada cosa, ni sé nada. Yo estoy aquí looteando pues por el síndrome del looteador, ¿sabes? Que todo lo que ves le das a la A, todo lo que se puede. Todo lo que brille para mí. Aquí hay algo que brilla, que sí. Todo lo que brille para mí, para mí. Ahí va una ballesta. Anda. Toma ya. More Darkspawn. Que vengan, que vengan. Right where you broke that wall. ¿Qué? Anda. Ya se encargan ellos. ¿Ves qué bien? Si son unas máquinas. El combate no me desagrada que sea así de acción, pero me parece muy simple, muy fácil. Llámalo como quieras. Y además si te ponen aquí una puta ballesta de 3 metros de alto, pues lógicamente se hace mucho más fácil, ¿sabes? ¡Eh! Vaya. Joder, le he dado a la A para coger el cacharro, que ya no está, por cierto. Cachis la mar. Le he dado a la A para lootear, que justo me he saltado antes. Bueno, no me voy a quedar, no pasa nada. Ha sido fallo mío y ya está. Vale. A ver, ¿ves? Le doy a la A. Bueno, igual no hace falta ni darle a la A. Igual si pasa por encima lo cojo automáticamente. Puede ser, y puede que sea gilipollas. Sí, seguramente. Another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Esos dos se van a levantar. Pero igual me hacen la misma. Igual me hacen la de... La de ir de uno en uno en vez de los tres a la vez. Los tres a la vez, eso es lo que yo quiero. Vamos a meternos aquí en medio de toda la movida. Vale. Tampoco me te lo ponen muy complicado, Vale, por hablar, me lo estoy comiendo. Venga, tú fuera. Opa, pues no. Vale. We're close. I can feel it. Vale, pues a tope. Estamos cerca, si estamos cerca mejor. Esta me la rompo. Vale. Have you noticed Vale, esto es de los engendros tenebrosos todo where esto. it is? I mean, it's almost like it's feeding off the elven magic. Es que es magia élfica, ¿no? El verlo al final si lo creo... Lo creo solas. Venga, se nos viene la vida, ¿no? Vale, perfecto. Y por aquí hay un camino muy bien ocultado, la verdad, no se nota nada. Las paredes ocultas del Dark Souls es que se quedan en nada, comparando con esto. ¿No me lo puedo quedar o qué? Ah, no, solo cerrar, vale. Alrededor de la canción del aire, ahora los Evanuri tienen un poder que jamás había visto. Su magia se ve fortalecida por la corrupción y la muerte. Incluso se adhiere a las piedras, vale. ¿Y esto qué es? Joder, vale, pues bien, ¿no? Si tenemos aquí el camino, para adelante. Está el perfecto. ¿Esto qué nos da? Más cristal perfecto. Vale. Pues muy bien, vamos a seguir. A ver qué nos encontramos por aquí. Esto es todo de los engendros tenebrosos. O la corrupción, vamos. Todos estos tentáculos y estas cosas raras que hay por aquí. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Dirthalen. Nada The Dirthalen. inevitability of knowledge. Aquí nos lo vamos a encontrar. Pelea, ¿no? I Bueno, tampoco parece, ¿no? don't know, actually.
actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. Parece... More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting Ah, vale, este es uno normal, ¿no? Ah, no, sentinela frenético. Ya verás qué rápido le quitamos el frenesí. Vale, ese parry debería haberlo hecho, ¿eh? Pero bueno, no me voy a poner yo aquí. Este centinela está frenético, lo que otorga daño y velocidad. No puedo leer mientras estoy combatiendo. Y bloquea también, ¿eh? No pasa nada. A este le vamos a meter ahora una cosa de estas. Todo tuyo, habilidad. Me están tocando los huevos y en el Dragon Age Origins me acuerdo que me tocaban un montón los huevos. Los enemigos que te disparan de lejos, tío. Ya sean magos, arqueros. Vale, también vienen engendros tenebrosos. Se podrían hacer daño entre ellos también, ¿no? Y bloquea, me gusta que bloquee. Vale. Electrificación, no pasa nada. Rayos del más allá para este. A este me lo cargo yo. Vale. Qué pesadilla con bloquear, de verdad. Creía que lo había esquivado, pero bueno. Este era un poco más duro. Se nos ha complicado porque se te empiezan a venir de todos lados, te empiezan a disparar de lejos y cosas así. Vale. Then let's go find it. Vale. Pues para adelante, ¿no? La única puerta que podemos ir. Aquí hay un cristal, se puede poner ahí. Hay que ir por aquí obligatoriamente. Vamos a hacer la del... Ah, no, vale, necesitamos 2 cristales, vale. Entonces habrá que ir obligatoriamente por ahí detrás y conseguir el otro cristal, ¿no? No, está muy complicado el tema tampoco. Pero bueno. Estará el cristal. Vale, una ballesta. Si es que ya por una ballesta ya sabes lo que hay aquí. Esto se podrá romper. Claro. ¡Oh! Toma. Headshot. Vale, no vienen más bichos, ¿no? Por si acaso. Vamos a saltar por aquí, el camino rápido. Vamos a dejar por ahora este aquí. Y aquí está el otro cristal ya, digo yo. Ahí está. Voy a poner aquí una moneda misteriosa, que ya me dirás tú para qué vale. Vale, pues vamos a dejar los 2 cristales estos en su sitio. Este aquí. Y este aquí. We did it. All that's left is the Nodus Thallen. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. No sé yo. Dejarme una cosa. Voy a cambiar una cosa. Vamos a poner todo en un mayor. Vale. You'll see. Nos pueden hacerlo de prueba. Un espadón. ¿Un espadón? No puedo usar espadones, ¿no? Que sí, que no quiero verlo, que quiero probarlo. Quiero ir a mi hoja de personaje. Ah, sí, vale. ¿Se puede poner el espadón? Vale, y puedo llevar las 2, vale. No he mirado si era mejor o peor. Me imagino que será... Quiero creer que será mejor, ¿no?
Simulando ahora. Sí, 39, 14, 65, 54. Joder, hace mucho más daño, tú. Bastante más daño, ¿eh? Vale, mira, ahí tenemos vida, que nos va a venir de putísima madre. Vale. Y vamos a venir por aquí. ¿Qué es como un ascensor o qué es esto? Okay, here it is. The Nodus Derthalin. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. A ver, ¿por qué es complicado? Cuéntanos. What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. Ahí viene el bicho, ¿no? It's almost like it's breathing. No me gusta nada el diseño, tío. Nada, nada. Es súper cartoon, tío. Vamos a darle ataques fuertes. No se mete en un brillo rojo. Sí, esa ya me la sabía. Vale, ese la intento esquivar. Vale, aquí le hago el parry, se lo come todo con patatas. Vale, otro parry. Aquí tú vas a echar los rayos del más allá. Yo te voy a meter una de estos. Este creía que lo podía esquivar, pero me lo he comido con patata, pues no pasa nada. Vale, otro parry. No, te quedas otra vez atontado. Técnica definitiva. Pulsa el daños enemigos para ir llenando. Vale, y ya tengo la técnica definitiva. ¿Y esto qué hace? Ah, bueno, unas bombitas. Va, bien. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. No. That's good. I think. No sé yo. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, en Asal Dirthara. Hostia, en élfico. Well then. I am the Nadas Dirthalan. Right. I have questions.
I am the Nadas to Thalan. What do you... Vale, ¿es el espíritu del archivo? So that's the Nadas to Thalan. It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veilgjumper camp. Pues déjame lootar al logro, se ha dejado algo y que por lo que veo, un cofre. Lo que veo el logro no ha dejado nada. Esto de vida. Ah, también vale, Velara. Ah, vale, luego dentro de cada camarada tiene su propia habilidad. No, espera. Camarada, Velara. Puntos disponibles, vale, se elige aquí, dándole la Y. Vale, coño. Técnica tiempo lento. Mira, esto me gusta. Vamos a ponerle una de estas. ¿Esto qué es? Técnica, reponer. Vale, para curar. Me gusta también. Las demás técnicas ni las he tocado. Me da igual. Vamos a ver a Hardin. No tiene habilidades. Y Nef tampoco. Pero si con Hardin llevo jugando desde el principio del juego. Y con esta se nos acaba de unir. Y esta ya tiene para subir habilidades. Bueno, me da igual. Vámonos para el campamento. Ready to go? Por supuesto. Vámonos. Right. Let's get moving. Come on, I'll show you the way to the Veilgjumper camp. Que ahí está Neva esperándonos, ¿no? Ya, están jodidos, Claro, los espíritus, ¿no? 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nadas Dirthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Primero, lo primero. Archive's broken. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Dalish settlements we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's crossing. What? Ireland and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. ¿Ya está bien? Nev, you were still shaky, and I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. Bueno. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake.
There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Vale, vale. Misión completada. Vale. Ya hemos, con la ayuda del equipo, Veilguard ha podido desactivar el artefacto y ha conseguido que salieran de la burbuja del velo. Vale. Veilguard se ha unido al equipo. Vale. Okay, we'll need a boat to get there. Sí, la barca, ya he escuchado. Espera, que aquí hay un... ¿Qué hay aquí? Un herrero. Comerciante. Have a look. Vender objetos valiosos. ¿Esto todo lo puedo vender? Parece que sí, ¿no? Vender todo. Hala. 1000 euros. Y a ver qué tienes para mí. Se puede subir el nivel de la tienda. ¿Qué tienes tú para mí? ¿Esto qué es? Bueno, tampoco es... Tiene tanta diferencia, ¿no? ¿Para cuánto vale? 1600. No me voy a gastar yo 2000, 250. Bah, no. Esto hay que subir a nivel 2. Joder, pues vaya. Si no podemos comprar nada, ¿no? Pues si no podemos comprar nada, ¿sabes lo que te digo? Que me la aspiro. Vamos a cambiarnos. No me gusta esta armadura. Me la puse ayer, pero no me gusta esta armadura. No, el aspecto. ¿Dónde está el aspecto de la armadura? ¿Y dónde se miran los aspectos? Bueno, pues como no sé dónde se miran los aspectos, vamos a quitar el aspecto de la armadura y fuera. Vale, aquí queda un fajín, amuletos. Estos son las habilidades, ¿no? Ah, vale, esta es la super técnica, vale. Tenemos aquí un arco, este es mejor en todo, así que nos lo ponemos. Y vamos a ir con el disfraz este del velo. ¿Esto qué es? Campamento. Sin más, no puedo hablar con nadie aquí. Esto es el fuego, ¿no? Bueno, pues vámonos. A ver dónde está la barquita. A ver, el juego técnicamente, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, es bonito. Mira los colores estos naranjas, amarillentos. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. ¿Dónde está A Nef? lot of blood magic during the war. A ver, What about investiga. now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed, and now it's bleeding again. Ya decía yo, tenía que haber algún sitio para poner este otro cristal, ¿sabes? A ver, aquí qué me van a dar. Coger minerales, duramen, no sé qué. Y Nef no iba a venir con nosotros. Nos ha abandonado. What of you? That was the capital city, Arlethan. This is what's left of it after the war. ¿Y esta gente aquí como de I piedra? don't imagine it floated back in the day. A ver qué hay por aquí arriba. Pues nada, más cositas. Cofre. Un lamento de no sé qué. Un atajo, me imagino que será esto. Vamos a dejarlo preparado y nos piramos. Tenemos que ir a un bote para ir al cruce de no sé qué. Y es que empezamos con los nombres élficos. Le gusta poner nombres élficos a las cosas y son nombres más raros que el copón. Entonces es el cruce de no sé qué. No sé de qué, cómo era. M no sé qué era el cruce. Actualmente inaccesible, vale. Esto es una zona que se abrirá más adelante. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Si no se puede, no se puede. Ahí está nuestra barca. Vamos a coger la barca. Joder, como si hubiera pocas barcas, ¿eh? Ah, vale. Ready to go? Nef nos está esperando aquí.
Pues vale, vámonos. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Pero ¿cuántas veces os vais a preguntar? Dejarla a la chiquilla, que he dicho que está bien. Una vez vale, pero ya la quinta vez que le preguntéis a ver si está preparada para seguir, te va a mandar a tomar por culo al final, ¿eh? Joder. Qué oscuro, ¿no? Qué gris. I've never seen fog this thick in Demeter's De Crossing. meta, cruce de meta. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Mala pinta, ¿eh? Cruce de meta. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Pues no lo sé, pero yo voy a lootear un poco. Que seguro en esta esquina hay algo. Pues no, no hay nada. 2 sillas. Y aquí. Todo esto, algo de oro ya te da. Vamos a desplazarles el campamento aquí a la gente de bien. Venga, vamos para abajo. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. No tiene pinta de They día de mercado, barricaded ¿eh? the main entrance into town. There's blight in there. I can feel it. Be careful. ¿Qué voy? ¿Con los pies al aire? Es la primera vez que me fijo. Tengo los pies al aire. Me cago en la leche. No tendré yo... No tendré unos zapatitos o algo. Even worse than in the forest. Must keep everyone in. Mustn't let anyone out. Hostia, este no está muy bien. Buena cara no tiene. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Everyone has to stay. Hostia, este tampoco tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, ese que está ahí colgado No. está peor. You can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. No, aquí no te oye nadie, pequeño. Aquí yo creo que la cosa está floja. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. ¿Esto de aquí qué es? ¿Por qué estamos como rojos? The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Ah, corrupción. Vale. Pero bueno, la corrupción en sí no te quita vida por lo que veo. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Es no, Sold era. spices to Porque us, ella no... the best in Arlington. I can't believe this happened. Sí, el tema está un poco dramático, ¿no? El alcalde. Algo han dicho del alcalde, ¿no? De que hay que hacerle caso al alcalde, no sé qué. Vamos a buscar al alcalde. Is that an Aravel on the roof? ¡Oigo! Light must have lifted it up there. Arabel, que no sé lo que es. Pero bueno. Corrupción. Tía, aquí hay alguien como intentando salir, ¿no? Esto es Dragon Age. Así, oscuro. ¿Sabes? This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Corrupción. Okay, que let's está keep viva. going. Might be more survivors.
Mal rollete, sí. Vamos a ver, vamos para arriba, a ver. What was that? Something big. Stay sharp. Qué raro. Over there. 2 more survivors. No, pero... Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? El alcalde me da que está un poco corrupto también. O es el que ha organizado esto, el causante de todo esto, o está también zumbado, como los de aquí. Aquí hay bastante gente ya. 3 personas. Look, more people. Pero estos tienen palos, Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. A ver. Milva! That's one of your fellow veil jumpers? Y esta es la otra persona, ¿no? Bellara! Jahel! He's alive! Bellara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Bellara, be careful. Vale. O sea que los causantes de esta corrupción son los elfos, los reyes, los dioses élficos, perdón. Help me, anyone! Muy mal rollo, la verdad. A ver. Pues por aquí se puede ir. Come on, that sounds close. Antes de ir a ayudar, venimos aquí, que aquí hay, por si acaso, de que todavía en el cruce de meta. Vale, Milva, que es nueva. Pues era nueva, porque ya no... Vale. Bastante cositas, ¿no? Es verdad que eso dan oro, tiesto pintado... A ver, ¿dónde están aquí los problemas? Help me! Hurry! El alcalde. ¡Buah! Un dragón. A dragon? Here? No! 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 Please! Hey! Fresh blood. Ah, Hungry heart. Creature, come to me. vale, es la diosa élfica. Está en esa torre. Es culpa de este, ¿no? Tiene mucho oro I know alrededor. you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Cuéntanoslo todo. Vamos a I'm not empezar going por ahí. anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods
told me to lure the Veil Jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillenaine's new creation. She showed me gold. So much Oro. gold. Oro. All this for gold. The villagers, the Veil Jumpers, the Blights everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The Blights everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook, you're a Grey Warden. You could pack him off to Weishaupt as punishment. El alcalde busca redimirse ayudando al liberar al alcalde de la corrupción, abandonar al alcalde a su suerte. Vamos a llevarlo con los guardias crisis. Que se redima. We'll send him to the wardens. No! I'll never survive that. We take anyone. Even murderous traitors like you. It's more than you deserve. You don't understand. I felt their power. It's irresistible. You're going to spend the rest of your life fighting Darkspawn. That's not enough to redeem you, but it's a start. But be grateful I'm even giving you this chance. Hala. the Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Pues bien. Vale, viajar rápido. Vale, dentro del juego desbloquear las balizas de viaje rápido que también funcionarán como puntos de guardado. O sea que si yo quiero ir ahora donde... Mapa. Donde estos dos es solo el viaje rápido, ¿no? Vale, pues vamos, sí, total. De aquí para allá. Vale. Vamos a hablar con... Strife e Irelin. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The Pues, ritual jodida. spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgarnon and Gillenane used them like puppets. ¡Epa! I dare say it was a show of force. ¡Morrigan! They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands.
Vamos a darle a más. Morrigan, ya lo sé del Dragon Age Origins y del Inquisition, pero que cuente. So who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Bruja de la Orle, espesura. Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Gracias por tu ayuda, ¿no? Por lo menos. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Es nuestra culpa, sí que es verdad, pero eso no va a pasar. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Paso a paso, no queda otra. We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse. Nev, Harding and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance Únete a mi I am equipo, able. Morrigan, únete a mi equipo. Let's move. Vale, misión de cruces de sombras, lo del cruce de meta. Vale. Vale, ahí te pone un poco el resumen de lo que ha sido, lo que has hecho con el alcalde. You can do this, Lace. It's gotta be done. ¿Qué le pasa a esta hora? ¿Vamos a subir de nivel o qué? Tengo para subir un par de niveles, ¿no? Vale, pues aquí después de lo de robar, ¿qué pasa? ¿No tengo nada o qué? Ah, no lo tengo adquirido. Vamos a adquirirlo. ¿Y aquí qué me dan? Acumulaciones máximas de hemorragia. Resistencia física. Me gusta lo de la resistencia física. En el aire, los ataques de aire. Y luego aquí me dan más habilidades. Muchas habilidades hay aquí para elegir, ¿eh? Vale, y luego, joder, sí que hay habilidades, sí. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Y ya que estamos aquí, también quiero ver por qué cojones...
puedo cambiar. Vale, esta es mejor, ¿no? Sí, vale. Sin más, da igual. Vamos a hablar con Harding. La daga no debería estar muy lejos, por ahí enterrada I tiene should que have estar. taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. Tenemos que apoyarnos, no nos pongamos ahora. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you, or Rook, or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escape from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. Sí, la verdad que se está poniendo muy I like that dramática, about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Venga, somos un equipo. Ha habido que dar charla motivacional para que se venga arriba la gente, porque la verdad que se está poniendo muy dramática para lo poco que ha pasado todavía. Enseguida se agobia esta mujer. A ver. Look. There's magic lingering in the spot. Strong. Old. The dagger was here. Something took Algo se la llevó. Es que ya decimos algo. Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Pues nada, no pasa nada. Vamos para adelante, lo reventamos y nos quedamos con la daga. ¿Dónde está el problema? Perdón, es que veo material y me vengo arriba. Otro ogro, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, un engendro enorme. Que venga, que yo lo espero aquí. Ven aquí, según bajas, te vas a comer una de estas. Y ahora te comes un parry y te reventamos entre todos. ¡Epa! Vale, esquivo, porque me lo he bloqueado. Qué manía con bloquear. We have to go after that ghoul. Let's get this gate open. Look up there. That magical device. Espera, que aquí hay esta cosa. Que a ver si podemos. Still alive? Still alive. Qué bonito, ¿no? Bonito es, muy bonito. Vamos para arriba. Que supongo que por aquí podremos. ¡Epa! Vale, espera, que había algo, ¿no? Cristal tocado por el velo. Y con eso que puedo alumbrar para arriba, para abajo, para donde quiera, ¿no? Vale. No hay nada más para alumbrar, ¿no? Vale. Good work. Let's keep on the trail. Para allá que nos vamos. Ya sabes, cuidado. ¡Ja! Está empezando rápido, Hombre, anda rápido. La verdad que ese cofre para retrasados. Tarda un ratito en explotar. They don't, to my knowledge. Solus's dagger is special. They might be drawn to it. Sí, igual sí. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Vamos a seguir al necrófago o engendro o lo que sea. Darkspawn ahead. Esto.
aquí tiene pinta de que va a haber movida. Desgaste y ejecuciones. Reduce ejecuciones, vale, eso me mola. Inflige daño a otros enemigos para llenar su medidor de desgaste. Vale, es como el medidor morado que no sé qué va a aparecer. Una ejecución con R, ¿vale? Vale, me imagino que un desgaste fuerte será haciendo un parry. Y ahora, ejecución. Ah, yo creo que con una ejecución te lo deberías de cargar, pero bueno. Vale, creí que podía cubrirme. Vale, aquí hay corrupción, cuidado. Toma. Venga, si le echo un super ataque en salto, tío, me lo bloquea. Madre. Qué injusta es la vida. Vamos a meterle un... Cuidado que me dan por todos lados. La verdad que les cuesta un poco atacarme, pero bueno. Vale, cuidado que me matan, Ruido. Esquiva, le esquivo, aturdido, fuera, ¿no? No quedaba nada de vida. Que nos ha soltado. Un cuerno de ejemplo. Vale. Eso, me rompe aquello. Y por aquí, ¿se puede ir a algún lado o qué? Ni de coña, ¿no? Me he venido muy arriba. Sí, la verdad es que nos hemos venido muy arriba. Vale, solo tenemos una cura, Ojo, cuidado. Pero bueno, mira, aquí tenemos para llenar la cura. Tampoco creo que fuera un drama ahí con una cura. Ya nos arreglaríamos. Vale, pues vamos a seguir por abajo. A ver si encontramos el puto... Espera, aquí tengo como una imagen de un cofre. No sé por qué, estará ahí arriba el cofre. Ya podremos ir luego, digo yo, ¿no? Porque por aquí no se podrá subir de ninguna manera. Ni de coña. Vale, pues vamos por abajo. Ya podremos subir, digo yo. Luego me estoy metiendo donde no se puede estar. Que me estoy yendo a la olla. Vale, sí. Vamos a ir a nuestro sitio. Vamos a bajar las escaleras. Vale. Over there, a dagger thief. More blight in the way. ¿Qué? Ah, va a disparar a distancia, ¿no? El cabrón ese. Seguro. Pues antes de nada, me vengo para aquí. Abro el cofrecito este. Y ahí arriba hay un cofre o algo, ¿no? Bueno, da igual, no me voy a volver loco tampoco. Solucionado. And there's probably another one. Ah, sí, aquí abajo. Espera, perdón. ¿Dónde está, tío? Pero bueno. ¿Está debajo del agua? Ah, vale. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't. ¿Esto se va a romper o no? Ah, se rompe cuando quitemos esto igual, ¿no? Venga, fuera. Vale, puedo ir, cuando voy con el cristal puedo ir atacando y puedo estar haciendo mis movidas. Un sable me han dado. Bien, vamos a verlo. Más daño físico, más desgaste. Pues lo equipamos. Aquí me pone como unas escaleras, no sé dónde. Ah, vale, estos son atajos. ¿Qué? Te la comes.
Vale, vamos a ir primero a los de las distancias, que son los que más me molestan. Son los que más me tocan los huevos. Este fuera. Está por aquí. Ruido, fuera. No me gustan las ejecuciones. Podrían hacer un poco más, ¿no? Un poquito más vistosas. Todavía sigue vivo, Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. ¿Esto qué me hago? No lo sé, pero aquí hay cosas. Una cosa solo. Un cofre, vale. Y vamos a hacerlo de los rayos porque me imagino que esto nos lleva al sitio que tenemos que ir, ¿vale? Con la historia, pero lo de los rayos, esto nos abrirá una sala con algún cofrecillo, ¿no? O algo interesante, digo yo. Pero yo solo veo que un rayo. Ah, y ahí arriba otro. Vale, ¿qué? ¿Por qué no lo usas? ¿Que tienes miedo? That's one. Now to find the other. Y el otro hay que subir ahí arriba. Que para subir aquí arriba no hay ninguna escalera por aquí ni nada. Vale, por aquí igual. A ver tú, ataque en salto, tranquilo, que este enseguida se emociona con los ataques en salto. Vale. Por aquí pillamos esto. Y le metemos cañita, ¿no? Good work. Now let's see what's behind that gate. Ahí no le está dando, mierda. Creo que aunque no le estuviera dando no pasaría nada. Pues un cofre, ¿no? Me sale aquí marcado. ¿Bueno o malo? Bueno. Me gusta la animación de abrir el cofre. Espada larga. Fragmento oscuro. Más 23 más 53. Pues hombre, me la pongo sin pensarlo, tú. ¿Y esto dónde nos lleva? Ni puta idea, pero aquí vengo yo a coger todo lo que encuentre, ¿sabes? Esto. Aquí hay otro cofre, un cristal. Para mí, todo para mí. Por aquí podemos venir. Y aquí ya no hay nada, ¿no? No hay nada. Pues nos vamos. Para abajo otra vez. ¡Yup! Vale, ahora sí, vamos a seguir con por donde hay que seguir con la historia. Que es por aquí arriba. Una vida, no está mal, un poco de salud. Que así ya tenemos 3 de 3, que me imagino que luego esto lo podremos ir ampliando. Espero. Al igual que la cantidad de saltos que te pueden curar. Cofre para mí. Venga, vamos para adelante. Vale, muchos bichos. Vale, me la han comido con patatas. Ah, jabalinas. Lanza jabalinas. Pues toma para ti jabalinas, champion. Ahora te meto uno de estos. No le he metido. Le meto uno de estos. Boh. Un poco madurado. Vale. Y vamos a seguir por nuestro camino, a no ser que se pueda seguir por aquí. Por aquí parece que puedes venir a ningún lado, la verdad. Vale. Yo creí que sí, pero resulta que no. Que vas vuelves al mismo sitio por el que hemos venido. Vale, pues para abajo. Hostia, no tengo vida, ¿Este qué me va a hacer? A esto le meto un parry. Ya está sin armadura. Ahora le ejecutamos. Y fuera. Epa, que se te ha caído el hacha, campeón. Vale, vamos a seguir. De aquí saltito, alejo y por abajo. Vale, cantera vieja. Estamos en la cantera vieja. ¿Eso qué es? Mineral puro.
Ahí veo que hay cristal, también vamos a coger cristal. Y ahí al fondo veo que hay más cositas. Vamos a coger un poco de esto. Luego servirá para algo, para creación de armas, armaduras o mejoras. Espero, porque si no, dar todas estas vueltas para nada. Armadura duradera. Es menos daño de técnica, pero más en defensa. Por ahora vamos a ir con la que tenemos. Aunque las técnicas, ya veis que tampoco las utilizo mucho, pero vamos a ir con lo que tenemos por ahora. ¿Aquí hay un cofre que me he saltado? Sí, aquí hay un cofre que me he saltado. Bueno, no me he saltado directamente, ¿no? He venido para atrás. Ahí va el cabrón. Venga, por él. No tienes escapatoria, ¿eh? No, no tiene más escapatoria. Vale, vamos a hacerle un super ataque. Esto que es robo. La he comido. Pero cúbrete. Eso es lo que yo quería. Pero no me puedo cubrir cuando me mete. Venga, fuera. Ya está, ¿no? Se acabó la tontería. Dame la daga, dame la daga. Harding? ¿Pero para qué la coges? ¿Para qué toca? Harding! I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? Hostia. What the? Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control. Vale, ¿y qué tienes? ¿Tienes algún poder ahora? Posible combinación, trituración. A ver. Cebadores y detonadores. Combina cebadores y detonadores para activar. Que... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué detonaciones hay? Esta. Rompehielos. Venga, para ti. Vale, sí, la verdad que bastante... Voy. Este que es un lanzajabalinas de esos. A tu casa. Por la derecha, por la izquierda, por todos lados, macho. Hacemos un super ataque de estos. Servimos fuera. Y esto que podemos hacer. Un rayo de estos. Asegurarnos. Joder. Fuera, a tu casa, calabaza. Vale, un acrófago de lirio otra vez. ¿Podemos hacerle algún ataque? Esto, compañeros. A tu casa. Hacemos un parry ahora, ataca que te haga un parry, chiqui. Vale, eso es lo que
meto uno de estos. Otro parry, te la devuelvo, te la llevas puesta. Ay, no tengo vida. ¿Qué ha pasado? ¿Está llenando la vida o qué está haciendo? Se está llenando la vida, sí. Vale, este está ya muerto, más muerto que mordido. Pues tú sabrás, chica. ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? Ah, pues nos vamos. No me dejan ni explorar, ni tocar nada más, ni nada. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Vale, estos son los dos dioses élficos, ¿no? Los dos tiranos que se han escapado. Vale, aquí estamos en el faro otra vez, aquí con todos los panas, ¿no? You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. Sí, pero tienen una conexión con la tierra. Cruce es optimista, perplejo. Creo que es un don. Es que... It's a wonderful gift. Sí, es como... Ya se sabe que no pueden usar magia los enanos, pero tiene una conexión con la tierra. How could I be proud? I don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel... connected. Claro. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. No es un problema. No. Confío en ti. Confío en ti. I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Nada. Try not to let him get to you. Pues vamos a hablar con It feels Solas, like ¿no? we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Uy,
Aquí Barrick nos lo pone como que no es del todo positivo esto, no lo sé. Habrá que verlo. Vale. Misión completada. Vale, oro, cercanía con Harding, más cercanía con todo el mundo en general, ¿no? Guess I should find some place to try to talk to Solus. Vale. Pues nada, hablar con Solas. A ver qué nos comenta. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Vamos a ver a dónde lleva. Therefore Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Mira, tiene aquí una pecera y todo el copón. Joder, cómo se las gasta el tío. Desempacar. Colocar espejo para afeitarse. Venga, pues yo aquí coloco todo. I reckon his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Opciones de tatuajes, opciones de identidad de género. A ver, ¿qué es esto? Anda. Establece la identidad transgénero que desbloquea opciones y luego establece identidad transgénero. Me encanta quién soy. Ahí vamos, poco a poco. Me gusta verme como soy. Me gusta verme como soy, ¿no? Y quién soy, las dos me valen. There he is. The man I knew I was. I did the work. I stuck with it. And now I get to see him every time I look in the mirror. Vale, esto me imagino que será una zona donde tú irás poniendo diferentes objetos que Every time vas. I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village Vale, from Darkspawn. esto tiene que ver con nuestro She pasado. said that since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, I could have hers. If I hadn't been there, I'd never have met Varric. And never had to deal with the first warden complaining I ignored orders. Hice lo correcto. But if it was worth rushing in to save the village instead of waiting for reinforcements, it was worth dealing with the consequences too. Es un poco el pasado que elegimos a la hora de elegir a nuestro personaje. Uno de los pasados que era un guardia gris y que dejó de serlo porque decidió no hacer caso a sus guardias mayores para salvar una aldea, sin más. The peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. A los dioses les dará igual. If we don't stop fighting each other and focus on the real problems, it'll be the gods leaving their mark, not us. Y tengo que dejar algo más por ahí, ¿no? Creo que eran... Sí, vamos 3 de 4. Tengo que colocar un recuerdo más. ¿Dónde? Aquí. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade. I spent as much time picking locks and mixing poisons as I did training with blades or a bow. Difícil, pero mereció la pena. It took me so long learning to get the alchemical mixtures just right. But what I learned saved my life more than once. Right. That's better. Now, Ahora al sofá, ¿no? how do I connect to Solus? Just sleep? Seguro. Una sistika. Relaxing. Maybe if I clear my mind. A meditar. Mira, yo me iba a tumbar en el sofá a dormir, pero bueno. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery,
and rebellion? Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. No creo que sea yo, pero bueno. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Grey Wardens, I was with a group of recruits outside this village, dealing with the Darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in any way, collapsing the tunnel and saving the village. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Vale, ¿y qué más? ¿Por qué corromper el mundo? I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? No es corromper, ¿no? As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth, and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. ¿Podemos detenerlos? But we can stop them from freeing the Blight, right? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Algernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Como el alcalde. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillenane. Vale. Thank you. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Hala. Pues ya está, ya tenemos más cositas que hacer, ¿eh? Primero, antes que nada, a ver si podemos hablar con los compas. Habla con Varric. Has conseguido unos aspectos de tu equipo. Puedes modificar las apariencias en el ropero de tu habitación. Sí, quiero modificar la armadura. No me gusta esta. Esta me gusta, pero me parece demasiado llamativa. Esta no me gusta. Esta ya la tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto no.
Pues esta igual es la que más me ha gustado. Guardamos los cambios. A ver. Entrar en el modo decoración. Nada, vamos a poner yo a decorar la habitación. Vamos a hablar con Barrick. Vamos a decirle que Sola se arrepiente de lo que ha hecho, por supuestísimo, que se lo vamos a decir. ¿Qué dice Barrick? ¿Estás un poco jodido de la pierna o qué? So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Barrick. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No puedo sustituirte. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. No decirlo de Solas. There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Bueno, necesitamos su ayuda. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Luego hablamos. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Vale. Will do. Thanks, Barrick. Anytime. Sí, porque al final de este tipo de juegos tú siempre vas con 2 o 3 personas en tu grupo haciendo las misiones, pero luego sí que es verdad que digamos en el campamento tienes más personas, tú puedes elegir con qué personas quieres hacer cada misión. Eso siempre. Siempre puedes elegir a 2 o 3 personas de un grupo el grupo que sea. Vas reclutando gente. Y si lo hacen como en el Mass Effect, supongo que este cofre se perdió en el más allá y que... Vale, me lo he traído Jardín. Y en el taller, ¿qué puedo hacer? Mejorar. Para mejorar tu puedo aumentar las estadísticas de tu equipo, encontrar otro ejemplar, aumentar las estadísticas, vale. 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 Puedo mejorar lo que llevo puesto, ¿no? Detalles... Ah, vale, ¿y qué se necesitan? Ah, estos materiales. Vale, por ahora no vamos a mejorar nada. Y eso, y había muchos, en los Mass Effect y así, por ejemplo, había personajes secundarios que podías reclutar, pero que si te saltabas alguna misión secundaria o algo, te quedabas sin reclutarlos, ¿sabes? Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. Vale. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin. Their most feared mage killer, the Demon of Virantium.
¿No será un problema? Working with a feared mage killer doesn't bother you. If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. Vale. Está a la altura de su fama. It's a fancy name. Can he back it up? That's the question. The demon got his nickname taking out blood mages and venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years. But the crows would know. Ahora que era I uno de can los set a cuervos. meeting with their bosses. Vale. This is great. Thanks, Snev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority. Won't help and can't be trusted. Which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Vale, esa pregunta. Seguro que tienes anécdotas. I get the feeling you have a lot of dramatic stories. One or two. So we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. Vale, más If gente, Valara's claro. ready for us. Yeah. Should check how things are going. Aquí te dejo. ¿Podemos hablar más con ella? No, no se puede hablar Couldn't más. be one god, it had to be three. Vale, pues lo que vamos a hacer aquí es dejarlo por aquí, gente. Básicamente hemos reclutado a Velara y lo que vamos a tener que ir haciendo durante, me imagino que las siguientes horas y los siguientes directos será ir reclutando gente a la vez que vamos descubriendo cómo poder vencer a estos dioses élficos. Bueno, dioses élficos, magos poderosos, llámalo como quieras. Así que nada, lo que vamos a hacer es dejar por aquí el directo, ¿vale? Ya hemos hecho 1 hora 50, casi 2 horas de directo. Hemos avanzado bastante la historia y pues nada, mañana probablemente, que al ser fin de semana sacaré más tiempo y podremos hacer un directo un poco más largo. Así que nada, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Si os gusta mi contenido, si os gustaría ver toda la saga, toda la historia de este juego, pues aquí lo vais a tener en el canal, que voy a ir subiendo poco a poco. Y nada, nos vemos en el siguiente directo. Adiós.